Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos y en este video le voy a demostrar bíblicamente que Jesús no vino para morir. Todo esto y mucho más en este video. Ok, hay una confusión muy grande entre la gente y también entre las personas religiosas, ok, las iglesias, que ellos piensan que Jesús vino a derramar su sangre para perdonar los pecados de la humanidad. ¿Okay? Pero realmente hay una confusión muy grande. En la Biblia, con respecto a la llegada del Mesías, había dos profecías. Una donde decía que Él iba a sufrir, y otra profecía que se llama de gloria, ¿okay? Donde dice que Él es el Rey de Reyes, que va a guiar a la humanidad y va a construir el reino de los cielos. ¿Okay? Habían dos tipos de profecías. ¿Cuál de las dos se iba a cumplir? Eso dependía nada más y nada menos que de la responsabilidad del ser humano. Así como cuando cayó Adán y Eva, ¿verdad? Dios le dijo, no comas del fruto. Entonces ellos desobedecieron y ellos cayeron, ¿ok? Ellos se apartaron de Dios. No es la responsabilidad de Dios, sino la responsabilidad del ser humano. Entonces, cuando Jesús empieza a hacer su ministerio, Él empieza diciendo, arrepiéntese porque el reino de los cielos está cerca. Está en Mateo 4:17. Pero luego al final de su ministerio, como todo estaba saliendo mal, las personas no creían en Él, Él empezó a decir que el reino de los cielos está cerrado. ¿Okay? Al principio Él decía que está abierto y luego al final decía que está cerrado y luego empezó a hablar de una segunda venida, de una segunda llegada del Mesías. ¿Por qué debería llegar de nuevo el Mesías si todo se cumplió? Pues no, es obvio que algo sucedió mal. ¿Okay? En Mateo 23:13 Jesús le dice a los fariseos, fariseos y escribas hipócritas, porque ustedes no entran al reino de los cielos y no dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos no creían en Jesús. Ellos usaban las escrituras del Antiguo Testamento para comprobar que Jesús no era el Mesías. Pero ellos le decían que como esa era la gente más preparada, si ellos creían en el Mesías, en Jesús, luego el otro pueblo iba a seguir a ellos, ¿ok? Y todos iban a entrar en el reino de los cielos. Pero así no es lo que sucedió. Ellos no creyeron en Jesús y al final terminaron crucificándolo. En Juan 6:28, los discípulos de Jesús le decían, ¿qué debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios? Y Jesús le decía, para hacer la voluntad de Dios, debes creer en el que Él ha enviado. Por ejemplo, si quieres hacer la voluntad de Dios, debes creer en mí, porque yo soy el Mesías, eso es lo que decía Jesús. ¿Okay? Pero ¿usted cree que si la gente hubiera creído en Jesús, lo hubieran crucificado? Por supuesto que no. En Juan 8:37 dijo, yo sé que son descendientes de Abraham, o sea, yo sé que ustedes son la nación elegida de Dios. Sin embargo, ustedes quieren matarme porque mi verdad no prende en vosotros. O sea, ustedes no, me quieren matar porque mi verdad, ustedes no la están aceptando, ustedes no creen en mí. Por eso es que me quieren matar. Él no dijo, ustedes me quieren matar porque es la voluntad de Dios. No, ustedes me quieren matar porque mi verdad no prende en vosotros. ¿Okay? En Juan 18:37 Jesús dijo, yo vengo al mundo a dar la verdad. Él no dijo, yo vengo al mundo a morir y a perdonar todos los pecados, ¿ok? No, yo vengo para dar la verdad. En Juan 5:34 Jesús le decía, escudriñad las escrituras, puesto creéis hallar en ellas la vida eterna. Pero esas escrituras están dando testimonio de mí, y sin embargo no quieres venir a mí para hallar la vida eterna. O sea, los escribas y los fariseos estaban leyendo las escrituras del Viejo Testamento y estaban buscando a Dios allá. Pero Jesús decía, no, ustedes deben venir a mí porque yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Okay? No en las escrituras están ahí, pero luego yo ya vine. ¿Okay? No, yo soy la verdad encarnada. Deben seguir a Él, pero a Él no lo seguían. Las personas en el Antiguo Testamento todavía estaban enfocados tanto en la palabra y por eso no creyeron en Jesús. En Mateo 23:37, como ve Jesús que la gente más preparada de Él no lo está siguiendo, no cumple la voluntad de Dios, no creen en su palabra. También los discípulos los traicionaron, Pedro lo vendió 3 veces, Judas lo traicionó. Ningún discípulo al final de su ministerio estuvo con él.
todos se fueron, ¿ok? Jesús fue abandonado. Entonces Jesús fue a orar en la montaña y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces he querido abrazarte como la gallina abraza a sus pollitos y tú no lo has deseado? ¿Okay? Y él lo desea con mucha angustia porque él amaba mucho a su pueblo Israel, ¿okay? A Jerusalén. Y él lloraba, ¿okay? Y él también predice la destrucción de su pueblo. Decía: no quedará piedra sobre piedra porque no has reconocido el tiempo que Dios te ha visitado. Entonces Jesús estaba muy triste, ¿okay? Porque la gente no creyó en él, lo traicionaron. En Lucas 22:3 claramente dice que Satanás entró en Judas cuando él traicionó a Jesús, ¿ok? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿De quién fue la voluntad de que Jesús fuera vendido? ¿De Dios o de Satanás? Ahí dice muy claramente que fue el espíritu de Satanás que invadió a Judas cuando él traicionó a Jesús, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Judas después que la traicionó? Fue y sintió que él había cometido un error muy grande. ¿Por qué? Porque traicionó al Hijo de Dios, ¿ok? A la persona que había nacido sin pecado original, que vino a traer el reino de los cielos a este mundo. Él traicionó a Jesús. Entonces, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó, ¿ok? Porque sintió que lo que había hecho era horroroso, horrendo. Entonces, es muy interesante, ¿ok? Si la voluntad de Dios fuera que él fuera traicionado, Jesús y Judas estarían muy alegres, ¿ok? Y Judas estaría súper lleno de alegría. Pero no fue así. Él fue y se ahorcó. En Mateo 26:24 dice: ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le vale a ese hombre no haber nacido. En otras palabras, más vale a ese hombre que traiciona al Hijo de Dios, ¿ok? Es mejor que no nazca que traicionar al Hijo de Dios. Entonces eso fue lo que hizo Judas, traicionó al Hijo de Dios. ¿Ustedes piensan que por qué los cristianos no le ponen Judas a sus hijos? Que Judas significa la persona que traicionó a Jesús, ¿verdad? Una persona falsa, una persona mala. Entonces, si él hubiera cumplido la voluntad de Dios, si esa hubiera sido la voluntad, todos los cristianos le llamarían Judas a sus hijos. Sería un nombre común, pero no, así no es, ¿ok? Entonces, es muy interesante, ¿ok? A Jesús todos lo traicionaron. Los 3 reyes magos, cuando visitaron a Jesús, ellos estaban esperando un rey que estuviera en un trono, pero no, cuando lo vieron en un pesebre, ¿verdad? Con animales alrededor, con mucha pobreza, ellos no creían que él era el Mesías en realidad. Solamente le dieron algunos regalos, ¿ok? Incienso, oro, mirra. Pero, ¿qué hubieran hecho ellos? ¿Qué ellos deberían hacer cuando ven al Mesías así? Deberían tomarlos para sus reinados. Ellos tenían reinados porque ellos eran reyes, ¿ok? Deberían llevarlos allá y darle lo mejor. Pero no, ellos lo traicionaron. Solo le dieron algunas cosas y se fueron, ¿ok? Jesús fue traicionado desde que nació. Luego sus padres lo sacaban del templo cuando estaba orando. José y María lo iban a buscar y Jesús le decía: ¿para qué me quieres llevar? Yo estoy en la casa de mi padre. Ellos también no cumplieron su misión. También las personas más preparadas, los fariseos, los escribas, ellos no creyeron en Jesús. Juan el Bautista, él tenía la misión de traer el pueblo de Israel a Jesús. Pero él tuvo la revelación cuando estaba bautizando a Jesús de que él era el Hijo de Dios. Y él da un testimonio muy básico y superficial. Dice: sí, él es el Hijo de Dios, pero él nunca lo sigue. Porque él tenía en su mente de que el Mesías debía ser una persona con mucha grandeza, pero no. Jesús era en realidad su primo, porque era hijo de Zacarías y de Isabel. Isabel era prima de María. Entonces, él no lo reconocía. Ahí dice la Biblia, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: yo no le conocía. O sea, que él era el Mesías, porque son primos, ¿ok? Y va de nuevo a ver a sus discípulos
y los consigue dormidos. No hay un fundamento, no hay nadie que creía. Entonces por eso es que no podía él continuar la misión, ¿ok? Entonces ahí, solamente así, es que él pudo ir al camino de la cruz, pero fue una salida de emergencia, ¿ok? Fue una victoria espiritual, pero no era el plan A que Dios tenía, ¿ok? Por eso es que él estuvo hablando de la segunda venida. Ya se estaba preguntando, cuando venga el Señor de la verdad, o sea, el Señor de la segunda venida, el Mesías, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Le creerán? ¿O va a pasar lo que a mí me sucedió? Jesús ya estaba preguntando, porque la gente era muy dura de corazón y no creían en él. Entonces es muy triste, ¿ok? Jesús fue traicionado, mal interpretado, y por eso es que, a pesar de que él vino 2000 años atrás, no vemos ningún reino de los cielos en la tierra. Es obvio que algo salió mal. Por eso, si Jesús hubiera cumplido toda su misión en aquel tiempo, no hubiera necesidad de venir de nuevo. Pero no, la gente más preparada, el pueblo elegido, lo traicionó, no siguió, no cumplió la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Ah? Ellos sufrieron mucho, el templo fue destruido, fueron esparcidos por todo el mundo. Solo hasta 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, fue que la ONU le dio un pedazo de tierra a ellos. Pero ellos sufrieron mucho. ¿Qué pasó en el Holocausto? ¿Cuántos millones de judíos Hitler mató? 6 millones de judíos en el Holocausto. Entonces, mucho sufrimiento ha tenido el pueblo judío porque no recibió al Mesías. ¿Okay? Y hasta hoy en día estamos pagando las consecuencias de ello. Jesús no vino a morir. ¿Okay? Ese fue el peor error de la humanidad después de la caída de Adán y Eva. Fue crucificar al Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, en los próximos videos voy a estar hablando más detalles sobre la misión del Mesías y sobre cómo los 2000 años antes de Jesús y los 2000 años después de Jesús se han repetido exactamente igual, paralelamente hablando, con personajes semejantes, periodos de tiempo semejantes. ¿Por qué? Porque como el pueblo judío falló y fracasó en su misión, Dios debe conseguir otro pueblo, son los cristianos, que deben de establecer el fundamento para recibir al Mesías. ¿Okay? Y como hoy en día estamos en los últimos días, ¿okay? La llegada del Mesías. Entonces, más adelante vamos a compartir con ustedes esos videos. ¿Okay? Cuando Jesús estaba en la cruz y tenía 2 ladrones en los lados, uno le dijo, perdóname, nosotros merecemos morir porque hemos hecho pecados, hemos cometido pecados, nosotros merecemos. Pero esta persona que está aquí al lado, o sea, refiriéndose a Jesús, él no merece morir, ¿ok? Una persona justa. Entonces luego le dijo, apiádate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy conmigo estarás en el paraíso, ¿ok? Solo una victoria pequeña, solo esta persona, este ladrón, se unió a Jesús en el momento de su muerte. Pero antes, todas las personas, todos los discípulos, la gente más preparada, no creyeron en él, ¿ok? Lo traicionaron y fue muy terrible, ¿ok? Fue muy lamentable lo que pasó. Entonces, solo creyeron en Jesús fue cuando él, después que lo habían crucificado, él se apareció espiritualmente a los discípulos, ¿ok? Después que él había sido crucificado. 40 días él estuvo visitando a los discípulos y los envió a Roma, ¿ok? Pero allá ellos sufrieron mucho. Ellos fueron perseguidos, el Imperio Romano hubo una persecución por el Imperio Romano por 400 años, donde sufrieron mucho, ¿ok? Masacraban, los apiedraban, los echaban con los leones. Es muy terrible cómo los discípulos tuvieron que dar su vida para expandir la verdad que Jesús vino a traer. Pero eso, así es que se fundó luego la iglesia, ¿ok? Entonces, antes de que Jesús muriera, la gente lo traicionó. Eso no era la voluntad de Dios. ¿Ustedes qué creen cuando Jesús estaba en la cruz muriendo? ¿Qué dijo él? Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Si hubiera sido la voluntad de que Jesús muriera, Él hubiera morido feliz, estuviera alegre, hubiera dicho, bendícelos, Padre, porque ellos han cumplido tu voluntad. Pero no, eso no lo dijo Jesús. Los perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no creyeron en Jesús, la verdad no la recibieron y sufrieron mucho a consecuencia de eso. Hasta hoy, toda la humanidad está pagando por ese gran error. ¿Okay? Entonces, realmente le pido que ore a Dios sinceramente y pregúntale, que Él le va a responder. ¿Okay? ¿Cuál de las dos profecías se cumplió? ¿La profecía de sufrimiento o la profecía de gloria? Todo dependía de la responsabilidad del ser humano. Hoy en día estamos en los mismos momentos, ¿ok? 2000 años después, estamos preparados para recibir la llegada del Mesías. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Lo vamos a recibir o lo vamos a estar traicionando y no creyendo en Él? ¿Ok? Entonces, reflexionan con este video. Nos vemos luego. Hasta luego.